Vamos a lecturar la palabra del Señor para empezar el mensaje de esta mañana, hermanos. Y le invito a ponerse de pie con total reverencia a la casa de Dios, total reverencia a su palabra y a comportarnos como siervos del Señor. Y vamos a abrir la escritura en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 13, y vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor. Versículo 13 y 14. Gloria a Dios. ¿Tenemos la palabra del Señor, hermanos? Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos al Señor. Amado Dios, amado Rey y Señor, bendito eres tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Alabo y bendigo tu santo nombre en esta mañana, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias, amado Dios del cielo, por tu gracia y tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, en este momento, Padre, a tomar tu palabra. Guíame, Señor, dame dirección. Dame de tu sabiduría, Padre. Y que hables, Señor, lo que tú pongas en mi boca en esta mañana, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Los pequeñitos, por favor, pueden pasar a la escuela dominical con sus maestras sin hacer mucho desorden. Ya se encargan los padres y los maestros. Sin hacer mucho desorden, por favor. Nosotros estamos en la casa del Señor y por favor no evita levantarse. Gloria sea al nombre del Señor. Apresuramos a pasar a los pequeñines, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Son los regalos del Señor, hermanos, que la familia, los padres han recibido de parte del Señor. Y nuestro afán, hermanos, es inculcarles las cosas del Señor. Es enseñarles la palabra del Señor desde pequeñitos, que vayan ellos acostumbrándose, hermanos, a las cosas del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de esta mañana, hermanos, lo he puesto este título a este mensaje: actuando locamente y no guardando el mandamiento de Dios. Porque este reflejo, hermanos, que vamos a ver con un ejemplo en la palabra del Señor, muchas veces sucede en nuestras vidas. Y a veces tomamos decisiones, actuamos sin pedir la dirección a Dios, sin saber si es o no la voluntad del Señor. Aquí un pueblo, vamos a ver cómo tomó una decisión locamente. Y un hombre también. Y ese es el mensaje que quiero, hermanos, en esta mañana que captemos. Que más vale obedecer a Dios
y guardar sus mandamientos, antes que seguir otro rumbo, antes que tomar otra decisión y actuar de una forma que yo lo pienso, que yo creo que está bien y que tal vez esté fuera de la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el llamamiento y los dones son irrevocables. Pero son irrevocables por el hombre y para el hombre. El hombre no puede revocar un llamamiento de Dios. Irrevocable quiere decir que no se puede invalidar, no se puede cambiar. Ha sido establecido por Dios y así será. Dios, hermanos, es el dueño del llamamiento y el dueño de los dones. Y su palabra dice que es irrevocable, pero entiendo, hermanos, que es irrevocable por el hombre. También vale decir que si Dios fue si fue el hombre quien nos llamó, el hombre nos puede revocar. Pero si es el llamamiento de Dios, el hombre no puede anular lo que Dios ha decidido hacer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Quiero recordarles que Dios es soberano y que Él no está sujeto al consejo del hombre, no está sujeto a las circunstancias que le rodean. Dios es soberano absoluto. Él tiene el poder y el control de todas las cosas. El llamamiento es de Dios y los dones también. Pero vamos a ver, hermanos, que en esta mañana, con la Escritura, con un ejemplo donde Dios manifiesta su soberanía y en donde Él sí puede revocar al hombre, donde Él sí puede desechar al hombre. También dice la palabra del Señor que Él pone reyes y Él quita reyes. Gloria al nombre del Cristo Jesús. Miren, hermanos, quiero relatar una historia. Por muchos años, el pueblo de Israel, en medio del pueblo reinaba Dios como rey. Por muchos años. Antes que hubiese un rey en la tierra puesto por los hombres o llamado por Dios, el que reinaba en Israel era Dios como rey. Él nunca dejó de ser Dios y el pueblo lo sabía, pero como rey era Jehová de los ejércitos. Y también dice la Biblia que los que juzgaban eran hombres que habían sido llamados por Dios, eran los jueces que juzgaban al pueblo. Dios les había dado esa autoridad para poder juzgar al pueblo. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que el último juez íntegro, recto, que hizo lo bueno y lo agradable delante de Dios, fue Samuel. Samuel fue sacerdote, fue juez y fue profeta de Dios. Cuando ya él era de edad avanzada, dice que dejó como jueces a 2 de sus hijos. El problema estaba, hermanos, que estos hijos no eran jueces buenos. Estos hijos eran unos jueces injustos. Eran jueces que se vendían al soborno, practicaban el cohecho. El pueblo había experimentado el gobierno de Samuel y era recto, correcto, y ahora se extrañaba porque ya no había justicia. Y entonces el pueblo empezó a levantarse diciéndole a Samuel: ¿sabes qué, Samuel?
Tú a la verdad ya estás viejo, estás envejecido, ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes el mismo juicio y has dejado a tus hijos para que nos juzgue, pero ellos no son justos. Ellos hacen las cosas que no agradan, que no son correctas. Así es que nosotros necesitamos un rey para que nos gobierne y él resuelva nuestros asuntos. Dios estaba escuchando lo que ellos decían, la queja que estaban presentando delante de Samuel. Y Dios, hablando con Samuel, le dice: Samuel, haz caso a los que ellos dicen o ellos quieren. Ellos quieren un juez, un rey. Ellos quieren un rey, pues rey les vamos a poner, rey les vamos a dar. Pero te digo una cosa, Samuel: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, porque el rey de Israel era Jehová de los ejércitos. Recuerda el tema: actuando locamente. Hermanos, actuar a la ligera, sin pensar las cosas, nos puede llevar a tomar decisiones muy graves, con consecuencias muy graves después. Tal vez el pueblo de Israel no se daba cuenta a quién tenían por rey, que había rey. ¿Por qué poner un hombre terrenal a un hombre con sabiduría humana antes que al Dios vivo, al Dios de toda sabiduría, de todo conocimiento? Hermano, ¿a quién estamos desechando nosotros? ¿Sabe qué le dijo Dios? Pero una cosa adviérteles a mi pueblo y diles cuáles serían las consecuencias de pedir un rey terrenal. Diles que el rey les va a someter bajo su yugo. Diles que a sus hijos los llevará para que les sirvan en el ejército. Diles que a sus hijas los llevará para que les sirvan en el palacio. Diles que les tendrán que pagar tributos. Y con todo eso, hermanos, el pueblo de Israel dijo: sí, aún así queremos un rey en la tierra, un rey que se levante entre nosotros. Pero Samuel les estaba diciendo: ¿cómo queréis un rey en la tierra? ¿No veis que va a ser mal? Dios es bueno, Él es un rey bueno. Ellos dijeron: no, queremos igual un rey, porque hemos visto que las otras ciudades, que los otros pueblos también tienen su rey, y nosotros necesitamos también un rey así. ¿Dónde, cuándo el hombre será mejor que Dios? Nunca, jamás. ¿Dónde y cuándo un gobierno en la tierra, un rey en la tierra, gobernará mejor que Dios? Nunca, jamás. Pero ellos estaban tomando una decisión, actuando locamente. ¿A quién, hermanos, nosotros hemos puesto primero en nuestras vidas? ¿Quién es de verdad nuestro rey? ¿Quién es nuestro Señor? ¿O es que también hemos actuado locamente nosotros, poniendo nuestra confianza en el hombre antes que en el Rey del cielo, el Rey vivo? ¿A quién cree usted que sirve? Yo sí sé a quién sirvo. Yo sí sé a quién he venido. Yo sí sé a quién le he creído. Y no quiero más que Dios en mi vida. No quiero más consejo de hombre que el consejo de Dios en mi vida, porque Él es rey suficiente. Él es rey suficiente, hermanos. Hay muchos que están desechando a Dios.
Hay muchos que han desechado el consejo de Dios y quieren el consejo del hombre. Quieren la ayuda del hombre y no quieren la ayuda de Dios. Y Dios advirtió y dijo: hay consecuencias si quieres que te gobierne el hombre. Dios permitió, hermanos, que el pueblo pudiera tener su rey, y Dios escogió a un rey. Dios llamó a alguien para que sea rey. ¿Y saben qué fue? Saúl, ¿verdad? El primer rey de la historia del pueblo de Israel. Pero ¿sabe quién llamó a Saúl? No lo escogió el pueblo, no lo escogió tampoco Samuel. A ese rey lo llamó Dios. Lo escogió Dios para que gobernase en su pueblo. No en la perfecta voluntad de Dios, sino en la voluntad de que ellos querían tener un rey. Hermanos, el llamado de Saúl es un llamado extraordinario. Es un llamado maravilloso, como Dios llamó a Saúl. Y si quiere, hermanos, saberlo completamente, lea los capítulos 8 y 9 de Primera de Samuel, y usted verá allí cómo Dios trató con la vida de Saúl, cómo Dios lo llamó y qué es lo que hizo Dios con él. ¿Sabe que allí dice que Dios mandó a ungirle? Ese acto de ungirle, hermanos, era una orden especial de parte de Dios, porque Dios había designado escoger a alguien. Y derramar ese aceite era símbolo de la presencia de Dios. Derramar ese aceite era símbolo de que Dios estaba con él, de que la presencia de Dios le acompañaría en su gobierno, en su reinado y en todo lo que tenga que hacer. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Vació una redoma, dice Samuel, un frasco grande de aceite, hermanos. Y era la presencia del Espíritu de Dios depositándose en la vida de este hombre. Como anhelamos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, en ocasiones, tal vez en unos cuantos, ya ni siquiera el Espíritu de Dios está en sus vidas. Pero no solamente le ungió, dice la palabra de Dios que Él le cambió el corazón, que Dios le mudó su corazón. Porque cuando Dios quiere que alguien venga hacia Él, cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a limpiar de todo lo que tiene para que Él sea capaz de servir a Dios, para que sea un buen obrero del Señor, un buen siervo de Dios, un buen gobernante del Señor. Porque Dios necesita para su gobierno personas íntegras, de corazón sincero, un corazón limpio, un corazón que esté dispuesto para hacer lo que Dios le ha encomendado hacer. Y para ello es necesario mudar el corazón, cambiar lo que hay allí. Porque si enumerásemos ahora lo que hay en nuestro corazón, tiempo nos faltaría para decir lo que el corazón del hombre alberga cuando no tiene a Dios, cuando no tiene a Cristo en su corazón. Su corazón está lleno de perversidad, lleno de males, lleno de malos pensamientos, lleno de todo lo que no le agrada a Dios. Y le hace ser un ser perverso, le hace ser un ser malo lo que hay en el corazón del hombre. Y Dios consideraba que el corazón de Saúl era necesario cambiarlo, porque Dios quería delante de su pueblo un hombre ejemplar, un rey que dé testimonio, un rey que lleve a su pueblo a la adoración a Dios, un pueblo que enseñe la obediencia, un rey que enseñe al pueblo la obediencia,
a seguir los caminos buenos y rectos de Dios. Cuando Dios nos llama, hermanos, hay un objetivo, y el objetivo es agradarle a Dios y no a los hombres. Cuando alguien tiene un llamado de Dios, ese que es llamado por Dios tiene que tener en cuenta que él no tiene que agradar a los hombres, pero sí tiene que agradar a Dios. Ese es el principio de la palabra del Señor, hermanos. Dios le mudó su corazón. ¿Anhela usted que Dios le mude su corazón? Él tiene que cambiarnos para no actuar locamente, para no hacer locamente las cosas. Nuestro corazón tiene que estar limpio delante de Dios. Pero dice también la palabra del Señor que Dios mandó a su Espíritu para que se cayese sobre él, depositarse sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, Saúl dice que empezó a danzar. Él empezó a hablar en lenguas. Y él empezó a profetizar, porque ese es el poder de Dios, hermanos, cuando viene a la vida de los creyentes, cuando abre su corazón a Dios, cuando Dios trata con él, viene el Espíritu Santo de Dios para hacer una obra extraordinaria en el ser humano y cambiarlo y hacer algo diferente, para que tengamos testimonio. Porque el Espíritu de Dios nos ha apartado y nos ha santificado para servirle a Dios, para ser solamente de Dios, con el propósito, hermanos, de agradar a Dios. El Espíritu Santo no viene en vano en nuestras vidas. El Espíritu de Dios no viene para seguir siendo los mismos, para que año tras año sigamos siendo los mismos. El Espíritu de Dios viene para cambiar vidas. El Espíritu de Dios viene para convencernos de nuestro pecado, de nuestro error, de la ignorancia, y cambiar a una nueva vida, darnos convicción que ya no somos los mismos, sino que hemos nacido de nuevo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, hermanos, que Él es perfecto y que cuando Él empieza una obra la termina. Él empezó la obra en Saúl y lo iba arreglando y lo iba moldeando como Él quería, para presentarlo delante de un pueblo que estaba en guerra, que estaba en pleitos. Y aunque desecharon a Dios como rey, y aunque desecharon al que los gobernaba, pero igual Dios les dijo: les daré un rey, pero depositaré mi espíritu en él y mi sabiduría en él, para que él pueda guiarles. Dios no es malo, hermanos. Dios no desecha en vano. Cuando Dios nos da la espalda, ¿sabe qué? Es porque nosotros ya le hemos dado la espalda primero. Cuando Dios nos abandona, es porque nosotros ya lo hemos abandonado primero. Y Dios, hermano, tiene que cumplir su palabra. Al que a Él viene no le echa fuera. Pero si el que no quiere no viene a los pies de Cristo, ahí se queda, hermanos. Hermoso, hermanos, cuando el Espíritu Santo toca las vidas y va compungiendo los corazones y va derramando sus lágrimas delante de Dios. Y Dios va mirando todo eso. Dios va cambiando todo ese ambiente que lo rodea, porque ahora es hijo de Dios. Y Dios espera que nosotros cumplamos como Él cumplió. Dios esperaba de Saúl, hermanos, que él cumpliera. Dios esperaba que Saúl se comportara como digno del Señor, del llamado de Dios y de ese privilegio que Dios le había dado de gobernar, de ser rey. ¿Sabe que Dios espera de nosotros lo mejor? ¿Sabe que Dios espera de usted lo mejor? Lo que usted pueda darle a Dios, lo mejor que pueda darle a Dios, déselo a Dios. Le ha llamado Dios a servirle, sírvala a Dios con corazón.
Le ha reclamado Dios. Necesita de su tiempo, Dios. Dele tiempo al Señor. Si Él le ha llamado a usted y siente que Dios le ha llamado para ser su siervo, correspóndale como tal. Y si usted considera a Él su rey y Él es su rey en su vida, sírvale como al rey. No lo desprecie, no lo deseche. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder en su mano, hermano. Pero ¿sabe qué? Sirvámoslo con corazón íntegro y recto a Dios. Con ánimo pronto, dice la palabra del Señor. Como quien te ha llamado es el rey. Al hombre corres para obedecerle. Al jefe corres para obedecerle. Quieres hacer lo mejor para él. Haz lo mejor que puedas para Dios. No lo deseches de tu vida, porque así como Él te ha llamado, cuando ve que no le somos para Él, Él puede desecharnos porque Él tiene la autoridad. Él es soberano. A Él nadie le va a dar el consejo. Él hará lo que tenga que hacer. Y su palabra de Dios dice que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. No le puedo decir yo a Dios, hermano, que tiene que hacer lo que tenga que hacer. No le puedo decir a Dios. Pero sí puedo orar y clamar a Dios para que su misericordia sea extendida. Pero la voluntad y la soberanía es de Él. Es de Dios, hermanos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe, hermanos? A mí me fascina el llamado de Saúl. ¿Por qué? Por lo que acabo de describir, por lo que Dios hizo. Dios no llamó a Saúl y le dijo: tú gobierna y bueno, tú sabrás cómo lo hacen las cosas. Dios estaba presto para él, porque le dio su espíritu. Hermano, le quitó ese corazón, le dio sabiduría, le dio todo. Y a mí me fascina ese llamado, porque así es Dios cuando llama, hermanos. Cuando Él llama, Él nos va a capacitar, porque venimos a Él a servirle sin saber nada de su palabra, sin saber cómo movernos allí. Pero el Señor nos ha capacitado. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. El Señor nos respalda en lo que hacemos. El Señor suple nuestras necesidades. Cuando Él nos envíe en algún lugar, no iremos solos, su presencia irá con nosotros. Hermano, alabado sea el Cristo de la gloria. Saúl lo tenía todo, hermanos. Tenía mujeres, podía tener mujeres. Podía, hermanos, él en el palacio hacer lo que él quería, comer de lo que quería, servirse de lo mejor y ser un rey hasta que acabase sus días, hasta que Dios le permitiese la vida, pero agradando a Dios. Dios no se equivoca, hermanos, porque he escuchado decir muchas veces: Dios ha equivocado porque llamó a la persona, a esa persona lo llamó a un ministerio y luego esa persona se desanimó, algo pasó y se apartó. Dios no fue quien lo llamó, dicen. Pues aquí tenemos un gran ejemplo de un llamado verdadero de Dios y una desobediencia de aquel que fue llamado, y Dios lo desechó. Dios revocó su llamado. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabe al que vive en esta mañana. Alabe al que vive, hermano. Si Él es digno de gloria y de honra, alábelo, porque solamente Él es Dios y Él es Rey. Bendito Jehová. Pero ¿sabe qué más me fascina? Cómo Saúl, después de haber recibido toda esta gran bendición, me impresiona la desobediencia con que él actuó. Y aún más, hermanos, fascina todavía más, desconcierta mucho más todavía, cuando la palabra del Señor dice que Dios lo desechó, hermanos. Eso es fuerte. Y Dios no se equivocó por eso. Es el hombre quien falla, hermanos. Somos nosotros los que pecamos delante de Dios.
Somos nosotros los que somos malos. Dios siempre es bueno, Él es bondadoso, Él es Dios eterno, Él no cambiará. Sus promesas, hermanos, su fidelidad será para siempre. Es increíble, hermanos, como en tan poco tiempo Dios lo desecha. Porque también Él actuó locamente. Por eso escrito está en la palabra del Señor, hermanos, que más vale obedecer a Dios que presentarle cualquier sacrificio. Si no obedecemos a Dios, hermanos, tengamos en cuenta que tal vez el resto de cosas que yo pueda hacer para Él no tengan el valor suficiente para que Dios lo tome en cuenta. Es que Dios, hermanos, va contra la lógica del hombre. He dicho muchas veces porque es así. Dios no piensa, hermanos, no es como el hombre. El pensamiento de Dios es diferente. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos porque Él es demasiado grande. Pero aquí está su palabra suficiente para hacernos entender las cosas de Dios y que nosotros podamos actuar conforme al corazón de Dios. Creo, hermanos, que es conveniente que hablemos por qué razón Dios lo desechó a Saúl. ¿Cuáles fueron esas razones? Para que tal vez aquellos que tienen dudas se aclaren en esta mañana que Dios no hace las cosas por hacer. Que cuando veamos la situación difícil, adversa en nuestra vida, que le servimos a Dios, tengamos que decir: Dios, ¿por qué conmigo? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? Primero deberíamos examinarnos. Primero deberíamos mirarnos al espejo de la palabra del Señor y ver cómo estamos delante de Dios. Si de verdad estoy cumpliendo la voluntad de Dios, si de verdad estoy agradando a Dios, si de verdad yo le amo con el corazón, o solamente es una superficialidad en la cual estoy viviendo un cristianismo. Yo creo que Dios se ha cansado ya, hermano, de las injusticias del hombre en la tierra. Dios se ha hastiado ya de la rebeldía, aún de los propios creyentes, de aquellos que se han burlado de Dios. Y es verdad lo que decía el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Siempre hemos clamado: Señor, haz justicia, haz justicia. Y la justicia de Dios ha llegado y ahora ya no nos parece bien. Ahora como que la justicia de Dios ya no es lo mejor. La justicia de Dios ha hecho correr a muchos de su presencia. Porque el pecado y la abominación han llegado a la presencia de Dios. Y Dios ha tenido que actuar. Dios ha tenido que poner a este mundo en su sitio para que no olvide quién es el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Es Dios, hermanos, aleluya. Y aunque el pueblo de Israel quiso un rey terrenal, nosotros tenemos un rey celestial. Nosotros tenemos un soberano, un gobernante eterno y poderoso, aleluya. Y a Él nos hemos sometido. A Él nos hemos sometido, alabado sea Dios. Dice Primera de Samuel capítulo 3, hermanos, que Saúl ya había gobernado 2 años en Israel y que estaba en guerra con el pueblo de los filisteos, y que él, sin ser llamado para presentar holocaustos a Dios, ofrendas a Dios, él ofreció ofrendas porque se desesperaba en sí, porque Samuel no venía para ofrecer ese sacrificio a Dios. Porque el que estaba llamado para ofrecer ese sacrificio, los sacrificios a Dios, no era cualquiera, hermanos. Era el sacerdote a quien Dios había llamado.
Pero él se atrevió a hacerlo y Dios no lo aceptó, no se agradó de ello. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que nosotros podemos hacer cosas aparentemente que vamos a beneficiar a Dios o lo vamos a hacer en favor del pueblo, pero tal vez Dios nos esté agradando de ello porque no nos ha llamado Dios a eso. Y Dios no le llamó a Saúl para ofrecer sacrificios. Dios le llamó a Samuel para ser rey, para gobernar y ser un buen rey en el palacio. Pero él desagradó a Dios. Y entonces el versículo 13 dice: ahora pues, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado. Pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mira, hermano, Dios tenía los planes y tenía el propósito de bien. Por eso dice la palabra del Señor que Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nosotros. Pero él actuó ligeramente, locamente. Y Dios no se agradó, hermanos, porque Dios le había dicho: guarda mi consejo. A través, como hablaba, hermanos, Dios con Saúl. Hablaba a través del profeta. El profeta le guiaba, el profeta le aconsejaba, porque era un profeta que recibía la palabra de Dios y él transmitía al rey y le había dicho: no hagas tal cosa, espera tú 7 días a que yo venga y ahí ofreceré holocaustos y Dios nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Y por la desobediencia es que el pueblo de Dios no tiene victorias sobre las pruebas, no tiene victoria sobre el adversario. Porque desobedecemos y la desobediencia es un pecado fuerte, abominable, desagradable delante de Dios. No se agrada Dios de un pueblo desobediente, hermanos. Hay que tenerlo presente en nuestra mente y nuestro corazón antes de hacer las cosas, antes de desobedecer a Dios. Le dijo: no has guardado el mandamiento de Dios. ¿Dónde se guarda el mandamiento de Dios? En los oídos, en el bolsillo, en el corazón, hermanos. En el corazón, allí quiere Dios que atesoremos su palabra, sus consejos. Pero el rey olvidó. Pasaron solamente 2 años. 2 años para que él ya empezara a desobedecer, para que él ya empezara a tener en poco al siervo, al profeta de Dios, para que pensara él que él como rey puede hacer lo que él quiere en las partes de alabanza y adoración a Dios. Y no es así. Él como rey tenía su lugar y podía hacer lo que quiera en el pueblo, gobernando al pueblo, poniendo a quien quiera en el ejército o en su palacio, pero no en las cosas de Dios. En las cosas de Dios es Dios quien tiene la autoridad, es Él quien toma las decisiones, es Él quien pone a quien tiene que servir en el área que Dios llama. Aleluya. Le dice: hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ese era el pensamiento de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muchos piensan, hermanos, que han recibido un ministerio de parte del hombre. Muchos piensan, hermanos, que han recibido un don de por ahí que alguien les dio, y tal vez olvidaron que fue Dios quien les dio, y que va a ser Dios quien tomará cuentas. Va a ser Dios quien nos pedirá que rindamos cuentas de lo que Él nos llamó a hacer. Porque a Saúl le pidió cuentas, hermano, y Saúl no fue hallado
delante de Dios obediente. Saúl no fue hallado delante de Dios como un rey que dé ejemplo, que lleve a su pueblo a ser temeroso a Dios. Saúl hizo muchas cosas de las cuales él era digno de que Dios lo desechara de esa manera. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo del llamado que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos pensando nosotros? Estamos actuando tal vez locamente, hermanos, como Saúl lo hizo, apresuradamente, sin guardar el consejo del Señor que le había sido dado. Eso es desobediencia a Dios. Mira, hermanos, Dios le habló también a este rey como dándole una segunda oportunidad. Y le dijo: ve y destruye un pueblo entero. El pueblo de Amalek, que era enemigo y a ese tiempo era enemigo de Israel. Ese pueblo de Amalek que se había levantado cuando salían de Egipto y empezaba a matar a los ancianos, a los niños y a los más débiles. Hermanos, hizo una mortandad, pero Dios le dio victoria. Pero había quedado, hermanos, ese pueblo como un remanente, y Dios ya había prometido a Moisés, le había dicho que Dios raería a Amalek de la tierra. No habría memoria por cuanto se levantó contra el pueblo de Dios. Tengan cuidado aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Tengan cuidado aquellos que se levantan contra los siervos de Dios. La palabra del Señor nos enseña que no es contra nosotros, no es contra la iglesia, no es contra su palabra, mas es contra el Dios vivo que se levantan, y contra Él tendrán que pelear. Si pueden, que peleen contra Dios, aleluya. Pero otra vez volvió a desobedecer Saúl, porque perdonó la vida del rey, se hizo amigo del rey. Tal vez hasta comieron con el rey, y permitió que el pueblo escogiera todos los animales que estaban engordados y todas las cosas buenas. Dice que las llevaron cuando Dios había dicho que todo eso se ha deshecho. Dios se había dolido en su corazón de tanta desobediencia de un rey, porque había sido Dios quien la había llamado. Y entonces le dijo a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Me apena, me lamento de haberlo puesto como rey a Saúl. Hermanos, no es que Dios se equivocó. Dios sabía tal vez las cosas que iban a pasar, sí, Dios lo sabía, pero Él esperaba que el hombre, en su libre albedrío, la libertad que Dios le ha dado, pueda serle fiel a Dios. Dios esperaba, hermanos, que Saúl no actuase de esa manera. Gloria sea al nombre del Señor. Abra allí capítulo 15 de Primera de Samuel. Y voy a ir desde el versículo 16 hacia adelante. Entonces dijo Samuel a Saúl. ¿Sabe qué, hermanos? Porque Samuel empezó a llorar y a lamentarse, él a derramar sus lágrimas, porque Saúl estaba comportándose de esa manera. Samuel amaba a Saúl. Y él estaba, hermanos, apenado también por lo que estaba haciendo Saúl y por lo que Dios le había dicho a Samuel. Entonces dice el versículo 16: dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Cómo le hace recordar, hermanos, quién era Saúl antes de ser rey? No era nadie, era simplemente un muchachito alto, hermoso, guapo, de buen parecer, pero no era nadie más. Su corazón era sucio, estaba perverso, él no tenía la sabiduría, no tenía el Espíritu de Dios y no era rey. Y Dios le dice a través de Samuel: cuando eras pequeño en tus propios ojos, cuando te mirabas a ti mismo y cuando no eras nadie, le dice: ¿no te he puesto yo como rey sobre Israel? ¿Qué nos dice Dios a nosotros en esta mañana? Mírate en tus propios ojos. ¿Y quién eras antes? ¿Cómo eras antes? No tenías felicidad. No había gozo en tu corazón, no había paz en tu vida. Eras un pobre borracho, un pobre vagabundo, un delincuente, un fornicario, un adúltero. Eras nada, la muerte estaba sobre ti. Pero Dios se apiadó de nosotros y tuvo misericordia. Y nos miró y puso sus ojos. Y éramos abandonados, éramos huérfanos. Dios tuvo que adoptarnos. Dios tuvo que ser nuestro Padre para que hoy fuésemos hijos de Dios. Dios tuvo que pagar el precio de su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas veces olvidamos que nuestra vida era una desgracia. No había armonía en el hogar, en el matrimonio. Y Dios hizo una obra extraordinaria. Dios restauró tu matrimonio. Dios te restauró la salud. Pero muchos se han apartado y no le dan gracias a Dios de ello. Se están comportando como Saúl. No guardaron la palabra de Dios en su corazón. No guardaron las promesas, porque muchos le prometieron a Dios en su problema, muchos le prometieron a Dios en la enfermedad, en su dolor: Señor, ayúdame, sáname, y yo te serviré, y yo iré a tu casa, yo iré a alabar tu nombre. Pero ¿sabe qué? No están aquí, no están aquí, no sé dónde están, pero aquí no están dándole gracias a Dios. Aquí están los agradecidos, aquí están los siervos de Dios, aquí están los que han recibido la bendición de Dios, dándole alabanza y adoración a Dios. Gloria al Señor. Ya no nos acordamos lo que éramos antes. Mi vida era una desgracia, hermanos. No había paz en mi hogar. Sobre mí había una culpabilidad de pena de muerte, porque estaba muerto en los pecados y delitos, practicante del pecado, y había una culpabilidad, hermanos, de muerte por causa del pecado. Pero hoy tengo la certeza que yo soy salvo por la fe en Jesucristo, que yo soy libre de la muerte, y yo soy libre de toda maldición, y yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Saúl no se recordaba quién era antes. Y le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Hermanos, era tan sencillo para Saúl obedecer a Dios. Era Dios quien lo había mandado. Él no hubiese sido culpable, hermanos, de la sangre que se derramara o de todo lo que sucediera allí, por cuanto él estaba cumpliendo el mandamiento de Dios. Estaba obedeciendo a la voz de Dios. Cuán difícil es, hermanos, guardar esa palabra en nuestro corazón. Pero yo no creo, hermanos, que sea tan difícil obedecer al mandato de Dios. Solamente es obedecer.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Él había ya empezado, hermanos, a desechar a Dios de su corazón. Hermano, no deseche la voz de Dios que le está hablando en esta mañana a través de su palabra. No deseche el consejo de Dios. No se aferre a vivir en su propio pensamiento y en su propia voluntad, porque fracasará, se lo digo. Obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra si queremos vivir, si queremos que nos vaya bien. Obedezcamos a la palabra de Dios. No importa, hermanos, aunque el mundo lo mire diferente, aunque el hombre lo vea diferente, a mí no me importa cómo lo ve el hombre, me importa cómo Dios me ha dicho que haga las cosas, cómo Dios me manda a hacer su voluntad. Aleluya. El hombre puede, hermanos, hacer lo que quiera y decir lo que quiera, pero nosotros cumpliremos la voluntad de Dios. A nosotros nos encargó Dios este rebaño, y por este rebaño estamos velando. Y frente a este rebaño estamos predicando la palabra de Dios. Estamos enseñando al pueblo a darle alabanza a Dios. Aleluya. Tenemos que cumplir para con Dios, hermanos. Tenemos que cumplir para con Dios. Aleluya. Y Saúl respondió a Samuel. Mire, hermanos, el necio, ¿sabe cómo dice? El necio no quiere reconocer que ha hecho mal. El necio siempre está haciéndolo bien. Aunque el mismo Señor le diga, aunque Dios le diga, estás haciendo mal, el necio va a decir, no, yo estoy haciendo bien. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión a que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, del maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos, quería coger lo que Dios desechaba, lo que Dios aborrecía. Porque todo lo que había en ese pueblo de Amalec, los animales y todo lo que había, hermanos, era desechado por Dios. Pero sin embargo, Él permitió que trajeran todo eso, dice, para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Cómo se agradaría, hermanos, un sacrificio que estaba maldecido por Dios? Desobedeciendo y yendo contra la palabra del Señor. Pero Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Le hace una pregunta. Y le dice Saúl, ¿tú crees que de verdad Dios se ha agradado del holocausto que ha separado para él? ¿De verdad crees que se ha agradado Dios de que tengas con vida a ese hombre que era rey de este pueblo, que había matado a miles de personas del pueblo de Israel? Entonces dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Por eso, hermano, no es cuánto yo pueda traer para Dios en cosas materiales, lo que sea. Es como yo traigo mi corazón en obediencia a Dios. Es como yo me rindo, hermanos, al Señor en su adoración y en su alabanza. Porque ya no presentamos más carneros ni sacrificios de ese tipo. Hoy somos nosotros que nos presentamos en sacrificio vivo a Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Si no somos obedientes a la palabra del Señor, tal vez nuestros ayunos no lleguen a la presencia de Dios. Si no obedecemos a la palabra de Dios, tal vez mi oración no llegue a la presencia de Dios.
Porque yo soy sacrificio vivo. Usted es sacrificio vivo. Tiene que presentarse delante del Señor como dice y como Él ordena en su palabra, guardando su cuerpo, su vida, santificado para Dios, santo y agradable, que es el culto racional, dice la palabra del Señor hoy en día. Alabado sea Dios. Bendito sea Jehová. Pero oiga esto, hermano. Oiga esto, porque después que leamos este texto, creo que no desobedeceremos más a Dios. Porque como el pecado de adivinación como el pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría, la obstinación. Es decir, el que obedece es igual como si practicara la adivinación o la brujería, la hechicería. Dios abomina, hermano, la desobediencia como cualquiera de estos pecados. Aquellos que se rebelan contra Dios, aquellos que son rebeldes, que mientras más les hablas, mientras más les dices, hermano, ven a la casa de Dios, acércate a la presencia de Dios, acércate para buscar al Dios vivo, peor se apartan, peor se alejan, peor están apartados. Eso es un pecado de rebelión, rebeldía contra el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no desechaba Saúl el consejo o la palabra de Samuel. Desechaba el consejo de Dios y la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando, hermano, no como de nuestra propia cuenta. Estamos aquí porque tenemos el llamado de Dios. Y estamos aquí porque nos ha llamado a predicar su palabra de Dios. Y es palabra de Dios que te estamos hablando. Vuélvete a Dios. Aparta tu rebeldía delante de Dios y ven en humillación. Porque Dios tomará tu desobediencia como si fueras un hechicero, un adivino. Porque es pecado grave delante del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. La obstinación. El obstinado es ser duros, duro de cerviz. El obstinado, hermanos, es, en palabras sencillas, es terco. Es terco, esa es la obstinación, ser tercos. No vayas por ahí, pero él es obstinado, es terco y sigue yendo por ese camino y más adelante se encuentra con problemas. Hermano, Saúl, desde que él empezó a desobedecer, desde la primera desobediencia que hemos hablado, él ha ido de mal en peor. Él no ha ido, hermanos, tal vez reconociendo o querer de verdad a volverse para hacer la voluntad de Dios. Él iba de mal en peor. Porque ya estaba en él la obstinación, el ser terco, el aferrarse a lo que él piensa, a lo que él quiere. No quería doblegar su corazón ante Dios. Estaba de más el consejo de Samuel. Estaba de más las lágrimas de Samuel, hermanos, porque no consideraba ni siquiera eso. Para él era de más. Hermanos, ¿cuántas lágrimas no se han derramado aquí por los obstinados, por los tercos? ¿Cuántas lágrimas no se derraman, hermanos, en la iglesia, templo del Espíritu Santo, por aquellos que se han apartado de los caminos de Dios, por los que se han vuelto rebeldes? Y le digo, ¿sabe qué? Esas lágrimas no caen al vacío. Dios recogerá las lágrimas, pero tomará en juicio al rebelde, al desobediente. Porque así pasó con Saúl, hermanos. Samuel no había llorado en vano una noche entera, y Samuel no se había desesperado por querer que Saúl haga las cosas correctamente. Saúl cumplió, porque él mismo dijo en su discurso de despedida: lejos esté de mí de orar por vosotros. Aleluya.
Así es que la iglesia no debe cesar de orar por los demás, porque se ha apartado, por el obstinado, por el terco, porque el que está desanimado, por el que se ha rebelado. No dejemos de orar, sigamos clamando a Dios. Es nuestro deber. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí está, hermanos, el único que puede revocar un llamado, el único soberano que puede revocar un llamado. El hombre no puede decir: a mí me llamó para predicar su palabra, pues yo ya no quiero predicar mi palabra. Eso no lo acepta Dios. Aquí Dios había llamado a Saúl y ahora le dice: por cuanto desechaste el consejo de Dios, Dios también te ha desechado para que ya no seas rey. Pero es que Saúl, hermanos, era demasiado obstinado. ¿Y sabe qué, hermanos? Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó y vino un espíritu malo de parte de Dios para atormentarle. Es que hay ocasiones, hermanos, en que Dios permite ciertas cosas en la vida de las personas. Y Dios permitió, hermanos, que este espíritu viniese a atormentarlo. Pero es muy triste, hermanos, cuando Dios aparta el espíritu de uno. Una cosa es contristar al espíritu, pero el espíritu está allí todavía. Y cuando tú te vuelves a Dios, pides perdón a Dios, clamas a Dios, el espíritu, el fuego de Dios se aviva en tu ser otra vez. Pero sabe que Saúl el espíritu de Dios lo había dejado ya a Saúl. ¿Qué iba a avivar allí? Ya no había nada, solamente un espíritu malo para atormentarle. Eso le hizo, hermanos, a Saúl a emprender una persecución contra David. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en su corazón ya no estaba el Espíritu de Dios para hacer entender las cosas, para que él comprenda que no es una cuestión de David, sino era Dios quien había decidido eso. Ya no había el Espíritu de Dios en su vida, por lo tanto en su corazón estaba otra vez la amargura, estaba otra vez los celos, estaba otra vez la idea, la intención de quitarle la vida. Pero no, Dios le había mudado su corazón antes para darle un corazón bueno. ¿Y por qué es que hoy tiene un corazón con un espíritu malo y con unas intenciones de matar y quitar la vida a su prójimo? Porque él había pecado y no se arrepintió, y porque el Espíritu de Dios lo había abandonado, y porque Dios le había dado la espalda por cuanto él había desobedecido a Dios. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado, porque hay muchos mensajitos por allí, hermanos, y hablando del Dios de amor, del Dios de misericordia. Ay, qué bonito es el Señor, y qué bonito Dios, Cristo me ama, el Señor me ama. Ayer pequé, no me he arrepentido, pero Él me ama. Lo que pasa es que eres un burlón de las cosas de Dios. Te estás burlando de las cosas de Dios. Y la palabra del Señor dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado de la manera que lo estás haciendo. Él es santo, Él es santo, Él es digno de respeto, digno de honra y de gloria. Estos mensajes es lo que debes oír también. Y no solamente los mensajes de amor y de misericordia que te predican y te cuelgan con unas frases muy hermosas, y dale like y dale 50,000 vistos porque es muy bonito. Pero si te dicen pecador, arrepiéntete de tu pecado, eso no lo quieres escuchar, no lo quieres leer. Es que se está mal acostumbrando la gente. Se está mal acostumbrando, quieren recibir mensajes bonitos. Oh, psicología, psicología. Hablemos de la psicología para que los hermanos se sientan bien. Ha venido triste, vamos a alegrarlo con estas palabritas. Si has venido triste, el que te va a alegrar es el gozo del Señor. Cuando tú alabes a Dios, el espíritu de tristeza saldrá de tu vida. Aleluya.
Y si has pecado delante de Dios, arrepiéntete. Él es fiel y justo para perdonarte. Dios no te desecha. Él te ama. Porque te ama, te exhorta. Porque te ama, te disciplina. Porque te ama, te corrige. Aleluya. Alabado sea Dios. Apártese ya toda obstinación de vuestros pensamientos. Gloria al nombre de Cristo. ¿Sabe que después de ello, aquel rey Saúl mató a 85 sacerdotes de Dios, los sacerdotes de Nob? Y no solamente eso, sino que a filo de espada dice que acabó con ese pueblo, hombres y mujeres, y los niños y aún los de pecho los mató a espada a todos. ¿Cómo se puede explicar eso, hermanos? En un rey que había danzado, que había sido lleno del Espíritu Santo, que había profetizado. ¿Cómo es que puede obrar así ahora? Por eso es que, hermanos, vemos personas que en la congregación lloraban, personas que en las iglesias eran usados por el Señor como vasos de profecía, vasos en la palabra, en la alabanza. Se apartaron de Dios, desobedecieron, se hicieron tercos, obstinados, y hoy están otra vez en el mundo, sirviéndole al mundo, emborrachándose con el mundo. Aleluya. Pero ellos tomaron esa actitud. No es el pensamiento de Dios eso, jamás. Dios tiene pensamientos de bien. Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Él quiere que le sirvamos. Él quiere que le amemos. Él quiere que tengamos paz. Pero el mundo seduce, la familia seduce, los amigos seducen, y uno no guarda el mandamiento de Dios que escrito está en la palabra. Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Olvidan la palabra de Dios y corren tras el mundo y corren tras el pecado. Y luego, ¿sabe qué? Hay que pagar graves consecuencias, porque no es del hombre de quien nos hemos burlado, sino es de Dios. Más historia de Saúl. Hermanos, él terminó consultando a una bruja, a una hechicera. ¿Pero por qué fue a consultar allí? ¿Sabe por qué? Porque dice que ya no le hablaba Dios a él. Ya no hablaba el Señor, ya no había una voz, ya no había un Samuel que le dijera a Saúl: esto dice Jehová el Señor. Porque Samuel, desde que él se pecó con ese pecado de obstinación, de desobediencia, dice que se apartó y nunca más volvió a verlo. Él lloró y rasgó su vestido, la túnica de Samuel, y Dios le dijo: así ha partido el reino de Dios en la tierra de ti, y se lo dará a un siervo tuyo. Mira, hermanos, cuánta consecuencia por la desobediencia. Cuánta consecuencia por el pecado de obstinación. Como ya no oye la voz de Dios, ahora él quería oír la voz del enemigo, la voz de una bruja que le dijera qué hacer. Pero como ya no tiene el discernimiento y como ya no tiene el Espíritu Santo en su vida que le ministre, ahora oye la voz, cualquier voz que venga, él oye. Ahora hay muchos oyendo la voz que viene a sus oídos, el consejo que viene a sus oídos, mirando lo que sus ojos ven. Porque no pueden ver con los ojos de Dios, no pueden ver con los ojos espirituales, no pueden oír la palabra de Dios, la voz de Dios, porque no tienen ya el Espíritu Santo de Dios y van andando como el mundo les habla. Atienda, hermano, las consecuencias de no guardar la palabra de Dios. Y usted va a oír una voz que va a decir: es Dios me está hablando. Dios está diciendo que yo haga así. Estás oyendo la voz de Satanás. Así hizo Saúl. Buscó en otro lugar
porque ya Dios no le hablaba. ¿Cuál fue, hermanos, el destino final? Que él murió, acabó sus días. Y el pensamiento de Jehová era que confirmar su reino para siempre, que él muriera anciano o que muriera al menos dignamente, como alguien que fuese recordado en la historia de Israel como un rey ejemplar. Pero murió como un cualquiera, como un hombre común y corriente, atravesado con su propia espada, perdió la vida. El privilegio de ser un rey, de ministrar, de gobernar una nación, a morir como un cualquiera. Hermano, usted es hijo de Dios, es hijo del Rey de Reyes. Usted no acabe sus días en la tierra como uno común del mundo. Acabe sus días como hijo de Dios, siéndole fiel a Dios. Que usted muera en los brazos de Cristo, y cuando muera, los ángeles de Dios vengan a llevar su espíritu, su alma al reino de los cielos. Cumpla su llamado, cumpla su ministerio. Dice el libro de Apocalipsis: no dejes que nadie tome tu corona. Y Saúl dejó que otro tome su corona, porque vino David y tomó la corona y fue rey. Pero no era, hermanos, porque Dios quiso, sino porque Él quiso así. No dejes que nadie tome tu corona. No dejes que nadie reemplace tu llamado. Sírvele a Dios. Si Dios te llama a servirle a Dios, no te eches para atrás. Sírvele a Dios. Y no dejes que nadie sea tropiezo en tu vida para tu ministerio. Porque no es a Él quien le vas a dar cuentas. Es a Dios quien le vas a dar cuentas. Es Dios quien te llamó. Óyeme bien. Es Dios quien te llamó. Aleluya. Alabado sea Dios. Nos ponemos de pie para darle gracias a Dios que vive. Y vamos a orar al Señor. Que Dios nos perdone. Que no seamos desobedientes. Que no seamos obstinados. Hagamos la voluntad del Señor. Cierre sus ojos y adore a Dios. Cierre sus ojos y adore a Dios. Ore al Señor. Aleluya. Oh Dios del cielo, amado Rey de la gloria. Padre, aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Dios del cielo, pidiéndote, Padre, perdón por nuestro pecado de obstinación, de rebeldía, de desobediencia, Padre. Oh Dios del cielo, no somos conscientes, Padre, de la realidad de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios que no solamente me ama, sino es un Dios que me va a corregir, me va a disciplinar, porque me ama y me va a castigar si desobedezco. Aleluya. Oh, dice tu palabra, Dios del cielo. ¿A dónde iremos, oh Jehová? ¿A dónde iremos, oh Señor? ¿Quién nos librará de esta peste, Padre? Solamente tú, Rey de la gloria. Solamente tú, Rey y Señor. A ti nos rendimos, Padre, reconociendo nuestras faltas, diciendo que hemos pecado delante de ti. Perdónanos, oh Dios, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Piedad y misericordia, Señor. Piedad y misericordia en esta hora, Padre. Dice tu palabra, oh Dios de los cielos, que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios, aleluya. Aquí estamos, Dios del cielo,
Te presento a tu pueblo, te presento, Padre, a la congregación Templo del Espíritu Santo, a mis hermanos que están en sus hogares, a los que nos están viendo, Padre. Te presento, Dios de la gloria, para que tú nos perdones, para que tú, Dios del cielo, sea extendido tu mano y hallemos gracia delante de ti, oh Dios. Haya gracia, hermano, hermana, delante de Dios. Haya gracia, joven. Haya gracia, anciano. Haya gracia, diácono, delante del Señor. Haya la gracia de Dios humillándote, pidiéndole perdón, sirviéndole a Dios con íntegro corazón. Aleluya. Oh, alabado sea tu nombre, Jehová. Alabado sea tu nombre, poderoso Dios. Aceptamos tu soberanía, Padre. Aceptamos tu voluntad, porque tú sabes las cosas, porque tienen que suceder, Padre. Oh, Dios del cielo, mas no dejamos de implorar misericordia, Padre. Bendito sea Jehová el Señor. Bendito sea Jehová el Señor. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Espíritu Santo, no nos abandones. Espíritu de Dios, ven, reposa en los corazones. Llena, Padre mío, Dios. Llena las vidas ahí, Padre. Llena con tu Espíritu Santo, Dios. Llena con tu Espíritu Santo, Padre, para que tengan, Dios del cielo, el discernimiento y acepten tu verdad, tu palabra. Cambia las vidas, oh Dios. Cambia las vidas, oh Rey. Nos entregamos a ti, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, no nos abandones, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser obstinados, Padre. Ayúdanos, Dios del cielo, Padre, a ser prontos para oír tu voz. Ayúdanos a guardar tu palabra, bendito Rey de la gloria, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Dios misericordioso, Padre. Oh Dios, ¿qué haríamos, Padre, si no hubieras fijado en nosotros tus ojos? Si no nos hubieras llamado, Padre mío, Dios, a servirte. ¿Dónde estaríamos, Padre? ¿Dónde estaríamos si no hubieras puesto tu mano de sanidad? Tal vez muchos padres estuvieran bajo la tierra ya. Oh Dios del cielo, pero tú has dado una segunda oportunidad, Señor. Tú has dado una segunda oportunidad. Oh Dios del cielo, y aquí estamos para servirte. Aquí estamos para servirte, Dios. Aleluya, amado Rey de la gloria. Aleluya, Jesús de Nazaret. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Padre, queremos adorarte en esta hora, Dios. Queremos adorarte, Padre Santo, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor y Dios. Tú eres nuestro Señor y Padre. Alabado sea el Señor. Me elegiste, me amaste, con cuerda de amor a ti me ataste. Gloria a tu nombre, Padre. Me elegiste, me amaste, por los que están enfermos, con Padre. cuerda de Dios a ti me ataste. Misericordia, Señor, misericordia, Padre. Señor, aquí Alabado. estoy. Gloria a Dios. Señor, Aleluya. aquí estoy. Alabado sea Dios. Señor, aquí Oh, gloria. estoy. Señor, Oh, aquí gloria. estoy. Oh, alabado sea el Señor. ¿Por qué me amaste tanto? Tu amor fue grande, Padre mío. Si yo no lo merezco. Aquella cruz del Calvario, Señor. Y Dios Me del cielo, abrazaste queremos ser cuando desagradecidos, Padre. Lo Ayúdanos a volvernos a ti, Padre, a ser obedientes, amado Dios. ¿Por qué me amaste tanto? Para tomar decisiones a la ligera, Padre. Oh, gloria Si a tu yo no nombre, lo Jesús de Nazaret. merezco. Me abrazaste cuando más
Bendice a los Jesús. jóvenes, bendice a los pequeñitos, Padre. Jesús. Estos niños, Padre, que crezcan en el temor de tu nombre, Jesús. Que crezcan en el temor de tu palabra, Dios del Me cielo. amaste. Oh Dios, fue tu propósito que ellos vinieron. También a ellos les has llamado, Padre. Dice tu palabra, Dios. Oh Dios, que en el vientre de nuestra madre éramos escogidos, llamados para ti, oh Dios. Bendito sea Jehová el Señor. Bendito sea Jehová el Señor. Señor, Gracias, aquí Dios. estoy. Aleluya. Poderoso Dios. Señor, La honra y la aquí gloria sea para estoy. ti, Jesús. La honra y la gloria es para ti, oh Señor, Dios. aquí Poderoso estoy. Cristo. Alabado sea el Señor. Señor, aquí Recibe la oración de tu pueblo, amado Dios. hermano que estás aquí en esta mañana, levanta tus manos, dile al Señor gracias porque me amaste, Dios, porque me amaste tanto. Si yo no lo merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto, oh Dios? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba. Él nos está abrazando en esta mañana con su Espíritu Santo. Dile, ¿por qué me amaste tanto? Qué bueno eres, Padre amado. Qué bueno Si yo eres, no lo Espíritu Santo. merezco, Qué bueno eres, Dios del cielo, ahí tocando las vidas, Padre. me abrazaste cuando más lo necesitaba. Alábale al Señor, hermano, en esta mañana. Dile, ¿por qué me amaste tanto? Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Si yo no lo Gloria al Espíritu Santo. merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba. Gloria a tu nombre, Padre. Jesús, Jesús, Jesús. Santo, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu hermosa administración, que tu alabanza, Padre. Bendito Rey del cielo, aleluya, gloria a Dios. Hay que rendirle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gracias, Señor.